Bueno, mi nombre es Adolfo Correa. Alguna vez, por llamarme Adolfo, alguien me bautizó Fito y ya me quedó Adolfo Fito Correa para siempre. Bueno, yo he nacido y me he criado aquí en San Justo, y como le debe suceder a muchos, alguna vez empezás a mirar para atrás porque te empezás a imaginar que las cosas no nacieron cuando vos llegaste. A algunos les prende más, a otros menos. No había ninguna publicación hecha que recogiera un poquito los orígenes de la catedral, siendo que era una catedral que cumplía 150 años, casi como el mismo pueblo, nació casi junto con el pueblo. Bueno, a mí se me ocurrió iniciar ese trabajo. Ni pensaba en su momento que iba a escribir un libro, pero bueno, así terminó. Bueno, empezamos yendo a provincia con gente amiga, a ver datos allí en las oficinas de los archivos provinciales, para ver cómo había sido la donación de estas tierras para que se funde el pueblo, qué cosas se hablaba en estos documentos de la aparición del templo religioso, y efectivamente sí aparecía, porque en las actas de donación de las tierras para que se funde este pueblo aparece casi como una condición que junto con el pueblo se inaugure la parroquia que esta ciudad no tenía. Y bueno, esos datos se fueron juntando con otros que tenían que ver con la construcción del templo, que también empiezan a aparecer en correspondencia de los años 1860, en los que se imagina uno que fue una construcción muy temprana del templo, porque se acababa de demarcar en una chacra un futuro pueblo, y ya se estaba construyendo el templo. Es cierto que no había, pero qué necesidad de construirlo tan rápido, y según expresan los documentos, con tanto costo. Es decir, que se comenzó a construir ya con la idea de hacer un templo importante. Bueno, allí aparecieron estos datos, después se fueron hilando con archivos locales en los que hay ya planos en los que en verdad se materializa la culminación del templo, es decir, con la asistencia del arquitecto Benoit de la provincia, Benoit, ya aparecen todos los planes para hacer la culminación de los revoques, los revoques de las torres, la instalación de pararrayos, desagües, y ya se empieza a visualizar la culminación del templo para ese momento. Bueno, al momento de escribir el libro yo tenía una cantidad de datos, y como suele ocurrir casi siempre entre los que van escribiendo crónicas de historia, luego con el tiempo tuvimos acceso a material del archivo parroquial al que no habíamos tenido acceso, y algunos de esos datos que yo tenía no eran del todo correctos. Pero bueno, tampoco son gravísimos. Es decir, yo tenía la idea de que había solamente una nave central y no había naves paralelas, naves laterales. Y bueno, sí había naves laterales, lo que pasa es que tenían un techo totalmente distinto que con el tiempo hizo agua. Pero bueno, se corrigió bastante. Y después, bueno, el cura Marconi inicia toda una nueva época, porque eran los años en que Matanza empezaba a tener pretensiones de instalación industrial, posibilidades y necesidad. Así que él de alguna manera se vincula con el caudillo de entonces, con don Agustín de Lía, y según el propio relato del cura, dice que él le dijo a don Agustín de Lía que si don Agustín de Lía promovía la instalación de la industria, iban a venir muchas industrias, muchos trabajos, muchos habitantes y muchos votos. Según el cura Marcón, esto lo convenció definitivamente a don Agustín de Lía. Pero bueno, en verdad la historia dice que todas las ordenanzas de promoción industrial estuvieron antes de la llegada del cura Marcón, y el proceso de construcción de la infraestructura, es decir, pavimentación, extensión de la red eléctrica, comenzó antes. Pero bueno, hay que decir que el cura sí tuvo una participación en todo ese proceso industrial, porque él echaba mano a una cantidad de amistades que tenía, como por ejemplo la instalación de Santa Rosa,
o la Volkswagen, la Chrysler. Pero bueno, es así que él fue un cura emblemático durante muchos años aquí en San Justo y dejó toda una labor hecha cívica y parroquial, porque él extendió parroquias a donde no había, creó una cantidad de colegios primarios y secundarios que no había, instaló un edificio y toda una acción de Cáritas que no había, y también se peleó con mucha gente, obviamente, como suele ocurrir. Bueno, acceder a los archivos de la catedral nos permitió, en primer lugar, revisar los libros parroquiales y digitalizarlos. Los digitalizamos todos hasta el año 50, lo cual implicó sacar alrededor de 7.500 fotografías más o menos. O sea que podemos buscar datos de personas, si vivieron o no vivieron aquí, relación de personas que uno está investigando, es decir, nos va a permitir, es una fuente de datos y de consulta formidable, siempre lo ha sido. Bueno, otra de las cosas que hemos encontrado revisando archivos son algunas cosas que han pasado aquí, como por ejemplo la relación de la familia Perón con la ciudad de San Justo y el pueblo de La Matanza. Por ejemplo, una vez instalado el tren, la línea del oeste, que pasaba aquí por Ramos Mejía, hizo que muchas familias de porteñas tuvieran la posibilidad de tener un transporte que les permitiera tener una casa quinta o un lugar en las afueras, Flores, Ramos Mejía, Morón. Y hubo un porteño, un doctor, el doctor Tomás Perón, Tomás Liberato Perón, que en mediados del siglo XIX, un poquito más, vaya por 1870, por ahí, compró y armó una casa quinta en Ramos Mejía. Eso, como era una personalidad muy destacada, el don Tomás Liberato Perón, enseguida cobró notoriedad. Es decir, aquí hubo instituciones que lo pusieron como socio honorario, y en los documentos parroquiales encontramos, por ejemplo, en 1879 él bautiza un hijo natural, Alberto Perón, y sale de padrino de ese bautismo Mario Perón, de 12 años. Ese Mario Perón, de 12 años, no es otro que el que iba a ser el padre de Perón. Estas cosas aparecían en el archivo. Luego, en 1881, don Tomás Liberato Perón contrae enlace con doña Dominga Dutey, abuela de Perón, y contrae enlace en nuestra parroquia, y aparece también la partida de casamiento de Perón. Y luego, en 1889, fallece don Tomás Liberato Perón aquí en Ramos Mejía, y también aparece la partida de defunción de don Tomás Liberato Perón. Es decir, son una cantidad de datos que vinculan la vida de nuestra ciudad con personalidades que hemos tenido. También hay en otros barrios de La Matanza vinculaciones con la familia Madero, es decir, hay una cantidad de vinculaciones. Después, cosas menores, por ejemplo, acá en 1907 se gestionó el primer bautismo presidencial, es decir, esa costumbre de bautizar al séptimo hijo varón. A los 7 años de aquel primer bautismo, que fue en Coronel Pringles, acá en nuestra parroquia se realizó también el primer bautismo presidencial en La Matanza, fue en 1914. Y unos años después, en 1922, un nuevo bautismo presidencial, en este caso el padrino es don Hipólito Yrigoyen. Son una cantidad de datos históricos y otra cantidad más que hay y debe haber y recorreremos, y allí aparece en nuestros archivos la vida de los padres de Pinky y su familia, es decir, personas notables en el orden nacional que aparecen también en nuestra parroquia. Una de las personalidades más destacadas de la ciudad de San Justo es don Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte. Para él
nuestra parroquia llegó tarde. Es decir, él nació antes que el pueblo y que la misma parroquia, así que muchos de los datos de filiación de don Pedro Palacio los hemos tenido que buscar en la parroquia de Modón y aparecieron, están ahí.